Muy buenos días a todos, queridos odontonautas. Aquí les saluda Lucas Beric, director para Latinoamérica del Grupo Colten, quien les da la bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de webinars con el patrocinio de nuestro socio para México, la firma COA Internacional. Veo mucha gente conectada desde todas partes de Latinoamérica, no solamente de México, sino también mucha gente conocida, querida, muy amiga que nos sigue siempre, desde Centroamérica, desde Sudamérica, bien en el norte, en Baja California, en México, hasta el sur, en la Patagonia Argentina. Veo algunos amigos también conectados desde la Patagonia, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Todavía con la nostalgia de lo que fue la semana pasada, la semana anterior, nuestro Colten School Forum en su 8ª edición, que tuvo nuevamente récord absoluto de asistencia. Así que enormemente agradecidos a todos ustedes, queridos doctores, por acompañarnos en este ciclo de conferencias gratuitas que acercamos a todos ustedes. Acercamos la academia al consultorio o al café o a su casa, donde ustedes se puedan conectar desde una tablet, desde un computador o desde un teléfono inteligente. Hoy la magia de la tecnología nos lleva directamente hasta Colombia, a la Universidad Javeriana, con un querido amigo, un gran profesor, un gran docente, con mucho sustento, pero también con muy buena clínica, el profesor Jorge Hernán Izaza. Antes de pasar a Colombia, quiero también agradecer a todo el equipo de COA Internacional, a todo el equipo de Colten Latinoamérica, Julieta Parrado, a Gabriela Lara, Pablo Camarena, a Adrián Ariza, que está en Bogotá, junto con el doctor Izaza, ahí conectados. Entonces, a todo el equipo que está haciendo un esfuerzo para llevar un producto de calidad a todo y cada rincón de Latinoamérica. Sin más preámbulos, nos vamos directo hasta Bogotá. Doctor Jorge, ¿nos escucha? Muy buenos días. Hola a todos, aquí desde Bogotá, Colombia, los saludamos a Adriana y Jorge Izaza. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Izaza. Entonces, le envío un abrazo muy grande, muy buena conferencia, quedamos todos muy atentos escuchándolo. Hasta cualquier momento. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Me han pedido hablar de materiales de impresión. Vamos a ver, enfoqué la charla un poco a enseñar a los doctores a escoger una buena silicona para sus procedimientos odontológicos. La verdad es que muchas veces nosotros como odontólogos nos dejamos llevar más por la parte del costo, etcétera. Pero nosotros lo que nos debemos enfocar es saber bien la química de estos materiales, porque muchas veces cuando nos salen materiales muy económicos, como lo vamos a comprobar, voy a mostrar unos estudios que hemos hecho con algunos estudiantes de posgrado, donde hemos comprobado los problemas que tienen las siliconas, sobre todo cuando son de muy bajo costo, que eso es un problema para nosotros. Entonces vamos a comenzar la charla en este momento y voy a empezar hablándoles de los parámetros que debemos tener nosotros para que un material de impresión sea adecuado para la odontología actual. ¿Por qué digo esto? Porque yo recuerdo cuando yo estudié odontología hace muchos años, nosotros no teníamos prácticamente las siliconas de adición. En esa época solamente teníamos las de condensación, que recuerdo los materiales que usábamos eran el mercaptano y estaba saliendo el Optosil Santopren, que lo hacía la casa Bayer, que era la que hacía las aspirinas hoy en día. En esa época Bayer hacía ese material de impresión y era lo nuevo. Con el tiempo y con el pasar de estudios y ver los defectos que tenía estos materiales, empiezan a salir nuevos materiales y salen las siliconas de adición ya prácticamente cuando yo estaba haciendo posgrado. Sin embargo, nosotros tenemos idea de estos materiales, pero no sabemos muchas cosas que son importantes.
Yo recuerdo también que una de las primeras siliconas que hubo de adición en el mercado era Presen y era de Colten. Me alegra mucho que haya vuelto a salir al mercado, es una muy buena silicona y sobre todo que tiene una trayectoria de 20 años o más. Entonces para nosotros es muy bueno conocer un material que tiene tanta trayectoria. Entonces lo primero que yo busco en un material de impresión es que reproduzca los detalles. Hay muchos materiales que pueden reproducirlos, pero esa reproducción está sujeta a que haya de pronto una contracción durante la reacción de polimerización. Eso va a afectar en nosotros el resultado de nuestra prótesis o de nuestra restauración. También tenemos que tener en cuenta que hay contracciones térmicas. Más adelante vamos a ver en unos estudios eso de la contracción térmica, cómo nos puede afectar. Resulta que hay algunos materiales de impresión que se comportan diferente en el frío o se comportan diferente cuando es un clima cálido. Y nosotros generalmente cuando tomamos una impresión no hacemos un vaciado inmediato. Simplemente llamamos al laboratorio, el laboratorio se toma su tiempo mientras recogen las impresiones, algunos odontólogos hacen ellos mismos los vaciados, pero sin embargo se toma un tiempo en hacer ese tipo de vaciado con el yeso indicado. También debemos saber si esa silicona es hidrofílica o no. ¿Por qué? Porque es que nosotros vamos a trabajar en un medio donde hay humedad. Humedad no solamente la saliva, humedad también se habla de un fluido crevicular, a veces hay sangre. El mismo hemostático que utilizamos nosotros con el paciente para retraer la encía es húmedo. Entonces estos materiales de impresión deben ser de tipo hidrofílico. También tenemos que tener en cuenta su recuperación elástica. ¿Por qué? Porque hay algunos materiales que al retirarlos de boca se deforman permanentemente y esto va a causar una distorsión que se va a reflejar en la prótesis o en la restauración que vamos a colocar. Una cosa importante es el sabor. Algunas personas, algunos materiales de impresión tienen un mal sabor o no es agradable, así como el olor. El olor también es importante. Algunos le ponen olor a menta o algunos simplemente no le ponen olor y esto pues no molesta al paciente. Ustedes recordarán los que lo usaron, el material mercaptano tenía un olor bastante desagradable porque eso tenía aceite de castor. Entonces tiene un olor bastante fuerte y desagradable para los mismos pacientes. Sin embargo, en algunos países todavía se usa, como vamos a ver. La desinfección también es importante. Hace unos años nosotros no desinfectábamos nunca las impresiones, simplemente las lavábamos. Pero con las nuevas enfermedades y los nuevos requerimientos de salud pública a nivel mundial, pues se está pidiendo que este tipo de impresiones se desinfecten con algún tipo de desinfectante especial para ello, pero es importante saber también que esos desinfectantes podrían llegar a influir en la química de ese material. Entonces lo importante es que no se vaya a dejar influenciar por estos materiales. Que sean estables dimensionalmente también. Voy a poner un ejemplo. Aquí en Colombia hay lugares apartados donde no hay laboratorios en una población lejos de una ciudad principal y los odontólogos tienen que enviar las impresiones por algún medio de correo y estas pueden tardar 2 días o un día inclusive en llegar. Si es un material que se contrae o requiere que se hagan los vaciados antes de 24 horas y no se puedan hacer después por su falta de estabilidad dimensional, pues eso va a ser un problema para el odontólogo. También la vida útil del material, porque hay materiales que nos permiten hacer 3, 4, 5 vaciados y hay otros que simplemente permiten un solo vaciado y cuando se presenta algún problema, pues el técnico nunca nos llama a nosotros a decirnos tome de nuevo la impresión, sino que sigue haciendo vaciados hasta que le quede sin burbujas y esto va a reflejarse en la restauración.
La dosificación también es importante porque a veces las auxiliares o nosotros mismos no tenemos las proporciones adecuadas y eso hace que la masilla o el material no esté adecuadamente preparado. Cuando hay mayor base o mayor catalizador, puede afectarse tanto el tiempo de trabajo como la estabilidad dimensional. El tiempo de trabajo es importante también en los materiales de impresión. El primer tiempo es el inicial, o sea que nos dé tiempo de llegar con el material a boca sin que empiece la polimerización o el endurecimiento o la gelificación, como lo queramos llamar. Y también es importante cuando nosotros ya lo tenemos en boca que no tenga o no requiera mucho tiempo en boca, porque tanto el paciente se cansa como se puede ir llenando de saliva, se puede ahogar, puede empezar a toser y nos toca retirarlo antes. Entonces debe ser un tiempo de trabajo adecuado. Generalmente las casas comerciales tienen entre 2 y 3 minutos aproximadamente en boca, algunas tienen un poco más, pero ya cuando se exceden los 5 minutos el paciente se empieza a cansar, puede haber trismus, puede haber ahogo por parte del paciente y eso va a distorsionar la impresión. Y por último, es la compatibilidad con los yesos. Los materiales de impresión se hicieron para ciertos yesos. Entonces, si yo tengo un material de impresión que tiene una fidelidad de copia de 25 micras, pues yo debo hacer un vaciado que sea acorde con esas 25 micras, o si no, ¿para qué hago yo una impresión con un material tan exacto? Si yo he hecho un hemidrato o yeso que tiene una capacidad de copia de 50 o 100 micras, pues pierdo lo que hizo la silicona, que fue copiar hasta el más mínimo detalle. También vamos a recordar estos materiales nomás, que eran materiales de impresión que algunos todavía se usan, que eran de impresión pero pasaban a estado rígido. Eran los yesos tipo 1, que generalmente era como el yeso París, que se utilizaba en prótesis total o aún se utiliza, las ceras para colado, las godivas o modelinas, los polímeros como el Duralay, etcétera, y los compuestos inquenólicos. Estos son de tipo, primero son blandos y luego se vuelven rígidos. Vamos a hablar rápidamente de los primeros materiales que utilizamos todos y que se usaron por muchos años, que son los hidrocoloides. Estos hidrocoloides se dividían en agar-agar y en alginatos. El agar-agar hoy en día se ha dejado de utilizar por muchos motivos y no voy a entrar en esto, pero no voy a ahondar en el tema, pero uno de los motivos más importantes era que el agar-agar se podía reutilizar. Hoy en día los materiales de impresión sabemos que no se deben reutilizar por higiene, por enfermedades como el HIV, la hepatitis, etc. Los alginatos, en la época que yo estudié, era un solo alginato. Nosotros inclusive, yo recuerdo que teníamos unos métodos para acelerar o retardar el alginato porque no había más, pero vamos a ver ahora que hoy en día en el comercio encontramos muchos alginatos. Hay unos alginatos que inclusive nos dan varios días de estabilidad, hay otros que son más rápidos, unos más lentos, etcétera, porque ya hay a disposición del odontólogo estos alginatos o hidrocoloides. Los otros son los polímeros o elastómeros que salen luego de estos, que son los mercaptanos o polisulfuros, las siliconas y los poliéteres, los cuales los veremos rápidamente. Los primeros fueron los alginatos, como les digo. Entonces, yo les decía a ustedes que una forma de retardar la acción de un alginato o la gelificación era colocándole agua muy fría. Y una forma de acelerarlo era colocándole agua tibia. De esa forma, sobre todo en niños, nosotros lográbamos que la gelificación fuera mucho más rápida. También había otra forma que era colocándole un poquito de hemidrato de yeso, de cualquier tipo de yeso. Eso aceleraba la reacción. ¿Por qué? Porque el reactor es sulfato de calcio. Con los años ya no necesitamos hacer eso porque ya tenemos alginatos rápidos, alginatos lentos o alginatos que dan una durabilidad en el tiempo hasta de 4 y 5 días para hacer un vaciado, siempre y cuando
no vaya a sufrir los fenómenos de imbibición o sinéresis, que son o ganancia de agua o pérdida de agua. ¿Por qué? Porque normalmente el odontólogo, cuando yo recuerdo que estudiábamos, nos decían, tome la impresión y póngale un algodón lleno de agua o una gasa para que no se deshidrate, o sea, no sufra pérdida de agua. Eso se llama sinéresis. Nosotros lo que hacíamos entonces era el fenómeno de imbibición, porque nosotros dejábamos la cubeta con el alginato, la impresión, y al colocarle este material, él absorbía agua. Con los años, hoy en día esto ha caído en desuso, porque nosotros hoy en día simplemente en una bolsa Ziploc podemos meter los alginatos y lo enviamos al laboratorio, y de esta forma no va ni a ganar ni a perder, pero también sí debemos seguir las indicaciones del fabricante. Si es un alginato que se hace un vaciado inmediatamente o da por lo menos unas horas o unos días para hacerlo. Esta es, por ejemplo, una impresión en un alginato, en un hidrocoloide. Tenemos en el comercio varias marcas comerciales como las vemos acá. Materiales para impresión llamados elastómeros son los llamados mercaptanos, luego salen las siliconas de condensación y luego las siliconas de adición. Vamos a ver uno por uno. Entonces, estos materiales de impresión nos van a dar primero una fácil manipulación, porque era muy agradable trabajar con un tipo de plastilina, así la llamamos en Colombia. Era como un tipo de masa que no se nos pega, que no nos unta al paciente por todas partes, sino que simplemente revolvíamos una base y un catalizador y listo. Luego teníamos un tiempo de trabajo adecuado, la mayoría dan un buen tiempo de trabajo, tienen exactitud de reproducción de detalles, tienen una recuperación elástica bastante buena y rápida, tienen una facilidad para ser desinfectados y una estabilidad dimensional prolongada, más prolongada que estos materiales hidrocoloides. Sin embargo, uno de los más controversiales materiales, que de hecho todavía se venden y hoy en día es prohibido en muchos países, es el mercaptano. El mercaptano, además de que manchaba la ropa y olía feo, era muy bueno, porque era muy estable, nosotros lo utilizamos por mucho tiempo. Siempre nos decían que tenía un subproducto. Ese subproducto es como cuando yo hago una sopa o una crema donde echo papas, yuca y carne. Esto va a botar un subproducto que es grasa y ella va a quedar flotando en la superficie de la olla. En Colombia, por ejemplo, ese tipo de sopa se llama un sancocho. Entonces la gente dice que la grasita que queda encima se le puede quitar para que no tenga tanta grasa. Sin embargo, para nosotros es muy difícil en los materiales de impresión ver ese subproducto, porque nosotros tomamos una impresión y apenas tomamos la impresión, simplemente se lo pasamos al auxiliar, ella la coloca en una mesita mientras uno coloca los provisionales, etcétera, y ese subproducto empieza a salir lentamente a la superficie de la impresión. Si nosotros hacemos el vaciado, esa agua que hay en la superficie se va a combinar con el yeso, y si se combina con el yeso, va a afectar el modelo en la superficie porque va a haber más agua de lo normal. La reproducción de detalles realmente del mercaptano no era malo, eran 25 micrones, pero tenía un problema que solo se vino a ver después. Desde que se comprueba por la Organización Mundial de la Salud que el dióxido de plomo es cancerígeno, se empieza a prohibir el uso de materiales dentro del cuerpo o en el cuerpo que tengan plomo. Por eso empieza a desaparecer y hoy en día en muchos países es prohibida la venta de mercaptanos. Sin embargo, hay países donde ellos lo siguen utilizando. En algunos países, como les digo, es prohibido ya el uso y se prohíbe también y no se renuevan las licencias de importación. Sin embargo, hay partes donde se venden. Mucha gente pregunta, ¿y por qué lo venden si es cancerígeno? Realmente pienso que porque la gente lo compra. Y si la gente lo compra, pues las empresas lo hacen, así sea cancerígeno.
Luego vamos a hablar de los poliéteres, que son otros elastómeros que hay en el mercado. Estos elastómeros tienen una exactitud bastante buena. ¿Por qué? Ellos tienen una composición que no la voy a leer porque realmente son compuestos químicos que no van al caso, pero lo que quiero decirles a ustedes es que los primeros poliéteres que salen al mercado tuvieron muchos problemas. Y tuvieron muchos problemas, ¿por qué? Tuvieron problemas porque eran demasiado hidrofílicos. ¿Qué quiere decir eso? Absorbían agua, absorbían humedad. Al absorber, se pegan como la ventosa de un pulpo contra los dientes y la encía, y cuando nosotros íbamos a retirar la impresión, era casi imposible retirarla. Para eso, a lo largo del tiempo han buscado cómo hacer que los poliéteres, que son un material bastante exacto, no tengan este tipo de problema, y le han adicionado ftalato de octilo. De esa manera disminuyen la rigidez, le han puesto metilcelulosa. Sin embargo, es un material que sigue siendo supremamente rígido. En el comercio hay varias marcas que podemos encontrar, inclusive hubo un tipo de poliéter que era de fotocurado, pero en el tiempo la gente ha dejado de usarlos, primero por el costo, por su altísima rigidez, y hoy en día también se ha comprobado en cultivos de fibroblastos que es citotóxico. Entonces, ¿eso en qué afecta a un odontólogo? Cuando yo tomo una impresión definitiva y uso esa impresión definitiva para una prótesis, y hay una, digamos, una bolsa periodontal y se rasga un pedacito y se queda metido, puede llegar a producir necrosis o alterar nuestra bolsa periodontal, necrosando la superficie y produciendo problemas más graves debido a que es citotóxico. Otro problema es la remoción de la boca, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad periodontal. Yo recuerdo una vez que tomaron una impresión en la Universidad Javeriana hace muchos años en un paciente que tenía movilidad grado 2, y cuando retiran la impresión se vino uno de los dientes pegado. Eso es un material sumamente rígido, a punto que fue capaz de hacer una exodoncia. Entonces, otro problema es que viene en una sola consistencia, entonces es un problema, sobre todo cuando nosotros necesitamos materiales más light o extra light, como vamos a ver más adelante. Entonces vamos a hablar ahora de las siliconas. Las siliconas son el material que nos compete el día de hoy, y vamos a ver que hay siliconas de adición y siliconas de condensación. Cuando yo estudié, como les digo, solo había una, que era octocilsantopreno, y nos decían que tenía un subproducto que era el alcohol. Entonces que debíamos esperar más de 45 minutos para hacer el vaciado para que se evaporara el alcohol, y que estas impresiones en este material eran aptas hasta para 5 unidades. Entonces nosotros usábamos la silicona de condensación. Sin embargo, con el tiempo salen las siliconas de adición. Estas siliconas de adición nos las venden con una idea de que son mejores que las de condensación porque no tienen subproducto. Y eso es verdad, pero entre comillas, como se los voy a ahora a comprobar, porque reológicamente estos productos deben ser capaces de fluir y de penetrar en todos los detalles de las preparaciones, del surco, de la línea terminal. Entonces, para eso empiezan a salir en las siliconas de adición, sobre todo, varias densidades o varias viscosidades de estas siliconas. Las siliconas no son nada nuevo. Las siliconas del mercado vienen en 3 tipos. Unas que son las usadas en cosmética, que son siliconas que no polimerizan nunca. ¿Las usan en qué? En cremas, en labiales, para maquillajes. Estas no polimerizan, son una grasa. Ahora, vienen también aquellas que polimerizan parcialmente. Esas se usan en cirugía plástica,
para hacer prótesis de senos, de glúteos, etcétera. Entonces quedan semiblandas y vienen las que son industriales o también las que usamos nosotros en odontología, que son aquellas que sí polimerizan completamente. El relleno, la silicona se parece mucho a la resina. ¿Por qué? Porque es que la silicona viene como las resinas empacables o los bulk, que tienen unos rellenos muy altos. Eso es lo que nosotros llamamos en silicona masilla. Vienen algunas como las convencionales, como las resinas convencionales, que tienen un relleno menor que las bulk o empacables, y esas son las que nosotros llamaríamos regular. Y vienen unas con menos relleno de vidrio, porque es un relleno de dióxido de silicio, va a venir con menor relleno de vidrio y van a equivaler a las resinas fluidas. Esas serían los light. Y ya los extra light, que tienen muchísimo menos relleno, son aquellas que nos van a ser comparables con los adhesivos que hoy en día que vienen con carga. Entonces, la mecánica o la viscosidad viene dada por lo mismo, por un relleno de vidrio. Las siliconas, entonces, yo aclaro acá, porque la silicona de adición tiene grupos terminales vinílicos en lugar de grupos carboxilos, que es lo que tiene la de condensación. Por esto, se forman unos grupos que permiten tener reacciones de adición y, pongo en rojo, sin la formación de subproducto. Esto es entre comillas porque eso es dependiendo de la casa comercial que nos haga la silicona. O sea, algunas de adición sí tienen subproducto también. Y es un subproducto que nos afecta bastante. Ya vamos a ver por qué. Entonces, para resumir, vamos a ver la composición de una silicona de adición, que es polisiloxano con un terminal silano y un polisiloxano con un terminal vinilo. Pero yo aclaro acá, en azul, el ácido cloroplatínico. El ácido cloroplatínico es una de las cosas más importantes que tiene una silicona. ¿Por qué? Resulta que es que esta silicona vinílica, cuando reacciona, este es el relleno de vidrio que se le coloca para darle nanotecnología a mano derecha y micropartícula a mano izquierda. Con esto es que se le da exactitud y se le da densidad o viscosidad a la silicona. Aquí vemos, por ejemplo, también que se le pone un reactor, que es la silicona con átomos de hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Cuando yo revuelvo la base y el catalizador, esta silicona de átomos de hidrógeno o silicona hidrogenada empieza a liberar, como ustedes ven en la probeta, hay un líquido azul y hay unas burbujitas. Esas burbujitas son de hidrógeno. Entonces, aquí estoy diciéndoles que las siliconas de adición sí tienen subproducto y el subproducto puede llegar a ser un gas, por eso no se ve. Entonces, cuestionémonos como odontólogos, si un producto tiene como subproducto un gas, cuando yo hago un vaciado en yeso con agua, ¿qué va a suceder? Pues me van a salir burbujas. Pero, desgraciadamente, el odontólogo, si es la auxiliar quien hace el vaciado, va a decir que es que la auxiliar no sabe hacer un vaciado, la regaña o le dice que eso está mal hecho, que le salieron burbujas, que no lo vibró bien. O si es un técnico, desgraciadamente la mayoría de técnicos no conocen esto del hidrógeno, entonces ¿qué hacen? Simplemente hacen un nuevo vaciado para que salga sin burbujas. Pero ¿qué sucede? Vuelven y salen. Entonces ya el técnico no va a ponerse a hacer 3, 4, 5 vaciados, sino que simplemente bloquea las burbujas que salen con yeso y así hace la prótesis. ¿Quién va a perder? Nosotros como odontólogos, el técnico, porque no sabe lo que va a pasar cuando llegue esa prótesis y no adapte o no sirva ese material que vamos a poner en boca y quede desadaptado y le toque cambiarlo. Tristemente, ellos desconocen mucha química y nosotros mismos también de los materiales dentales. Entonces, ¿qué se ha hecho? Resulta que hay dos metales en el mercado que son sumamente buenos para captar el hidrógeno, que son el paladio y el platino. El mejor es el platino, pero al
ponerle a las siliconas ácido cloroplatínico, como lo ven ustedes aquí en la probeta, el platino y el paladio son metales muy costosos, pero si yo le adiciono eso a la silicona, esa afinidad que hay del ácido cloroplatínico por el hidrógeno va a hacer que no se libere. Entonces yo hago mi vaciado y no hay ningún problema. Lo que sí sucede, y es un problema muy grave, es cuando la silicona es muy barata y dan el precio muy económico, es porque no le echan platino o le echan muy poca cantidad o también muy poco paladio o nada. Esa silicona lo que va a generar es muchísima liberación de hidrógeno, de la silicona hidrogenada. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este producto del que estamos hablando, lo incluimos en una tesis que hicimos con unos estudiantes de posgrado y utilizamos President comparado. No vamos a hablar de marcas, no vamos a hablar quién fue la mejor, vamos a hablar solamente de lo que nosotros obtuvimos para que ustedes vean. Nosotros en el mercado colombiano encontramos muchísimos tipos de siliconas de adición. Esas siliconas de adición que encontramos, tomamos de cada casa comercial un poco de masilla, hicimos unas bolas o unas esferas, eran calibradas, el tamaño, etcétera, y luego de tomar la silicona, la revolvíamos y obteníamos este tipo de esferas. ¿Cuál era la prueba o qué queríamos demostrar? Con los alumnos lo que queríamos demostrar era utilizar siliconas que nos sirvieran para ver si liberaban o no hidrógeno al meterlas en agua destilada. Era muy simple comprobar esto. ¿Por qué? Porque es un gas y lo voy a ver a manera como si fuera una burbuja dentro del agua destilada. Y obtuvimos, gracias a una casa comercial, una masilla que nos dieron que no tiene platino. No se hizo solamente una silicona vinílica, se revolvió, esta al no tener platino iba a liberar mucho hidrógeno y la utilizamos para control. Pero a su vez también tomamos otro control, una silicona de condensación. ¿Por qué? Porque la silicona de condensación libera, como ya dijimos, fue alcohol, pero no va a liberar ningún tipo de gas, entonces no tenía por qué formar burbujas. Entonces, estas esferas iban a ser localizadas dentro de unas probetas de vidrio con agua destilada. Nosotros vemos cómo se colocaron y se midieron y empezamos a ver, por ejemplo, esta silicona la medimos a los 45 minutos y luego a las 4 horas. O sea, se pusieron a las 8 de la mañana, luego se hizo una medición a las 8:45 y por último a las 12 del día. La idea de nosotros era calcular 4 horas. ¿Por qué? Porque eran las horas que se demoraba en llegar aproximadamente la silicona al laboratorio o que la recogiera el mensajero o el odontólogo la llevara o no sé cómo sea la forma en que ustedes envían estas impresiones a sus laboratorios. Sin embargo, lo tomamos hasta 4 horas. Ustedes ven, si analizan bien, la bola de silicona que hay dentro de este vaso con agua destilada, ustedes van a ver que ella prácticamente no tiene ningún tipo de burbuja. Esta es otra que tomamos, no tiene ninguna burbuja a los 45 minutos. Esta es otra. En cambio, miremos esta, 45 minutos después, esta es una silicona muy económica que hay en el mercado colombiano y esta silicona generó una formación muy grande de burbujas alrededor. Yo solo les pregunto si es la auxiliar de ustedes o ustedes mismos quien hacen el vaciado. Díganme si sobre esto cae yeso, ¿cómo va a ser el resultado del modelo o del troquel o lo que estemos sacando? Vamos a tener burbujas. Veamos esta, no tuvo nada, esta tampoco, y a las 12 del día vamos a volver a verlas todas. Esta prácticamente tiene 1, 2 y 3 burbujitas muy pequeñas, quiere decir que es una silicona que tiene alto contenido de platino o paladio. Esta es otra silicona que tiene alto contenido de platino o paladio. Esta es otra silicona que tiene un buen contenido de platino o paladio y también una buena tecnología. Aquí vemos también lo mismo.
Lo mismo, en cambio, miremos esta. Es un problema y es una silicona, como les digo yo, sin platino. Es una silicona muy económica. Pero miremos esta. Esta fue la que nos hizo una casa comercial que nos la hizo sin platino para poder usarlo como grupo control, y veamos inclusive que ella bota como una especie de Alka-Seltzer, una especie de efervescencia en la parte superior. Ustedes pueden observar la cantidad de burbujas que salen. Miren esto. Entonces, para nosotros sí es importante, cuando escogemos materiales de impresión, trabajar con materiales de impresión de casas serias, casas que tengan trayectoria y sepan lo que nos están vendiendo. No comprar porque me lo regalaron o comprar porque es más barato. Yo a veces en los congresos, en muchas ciudades de América Latina, veo que le dicen a uno que por la compra de una pieza de madera le dan un kit de silicona. Yo dudaría del tipo de silicona si me están regalando, porque la silicona no es económica en ningún país. Y si me la están regalando debe ser porque no es la mejor silicona del mundo. Yo sé que para uno es una ayuda económica, pero para nuestro paciente no lo es, ni tampoco para nuestro técnico. Y tampoco para nosotros mismos, porque el resultado se va a ver en que se oiga que esa prótesis que le acaban de poner va a tocar cambiarla porque está desadaptada. Aquí vemos otra vez la silicona sin platino y vean ustedes la liberación de hidrógeno tan grande que tiene. Miren ustedes. Entonces vemos la diferencia de diferentes casas comerciales y veamos ahora un modelo obtenido de esta forma. Cuando es una silicona sin platino, hicimos un vaciado, le tomamos a unas preparaciones de un modelo de yeso, de ivorina, perdón, obtuvimos un modelo de yeso y ustedes ven ahí el resultado. Si ustedes observan, el yeso está lleno de poros. Este tipo de modelo no sirve, pero el técnico va a hacer un nuevo vaciado y le va a salir peor, porque a medida que aumenta el tiempo, aumenta la liberación de hidrógeno. Entonces, cada vez va a ser peor. ¿Y qué va a terminar haciendo? Bloqueando las burbujas. Vamos a ver, por ejemplo, en esta silicona libre de adición de platino o paladio, donde una vez nosotros terminamos de tomar la impresión, y miren ustedes que se forman ya burbujas intrínsecas dentro del mismo producto por la liberación. Ahora, las siliconas hoy en día que nosotros tenemos en el mercado nos permiten, como les decía yo ahora, diferentes tipos de masillas, diferentes tipos de densidades o viscosidades. Entonces, cuando es una masilla, tiene un 75 a 80% de relleno, y es lo que llamamos putty o heavy body. Luego vienen las monofásicas, que vienen con un 65% de relleno, las regulares 50 a 55, las livianas 25 a 35 y el súper liviano que tiene más de 25%, menor de 25%. Ahora, ¿cuáles son los usos? ¿Por qué esas densidades? Ese es otro error que cometemos. Cuando nosotros tenemos una silicona regular, es una silicona que tiene un relleno del 50 a 55% y es indicada para prótesis removible. ¿Por qué? Porque comprime los tejidos y nos desplaza el piso de boca, por ejemplo, o comprime el tejido y nos va a ayudar a obtener una excelente impresión. También la podemos utilizar cuando vamos a tomar impresiones para implantes. ¿Por qué? Porque yo no necesito en implantes exactitud de detalle. Lo que necesito es posición, y al tener mayor relleno va a haber menor contracción y voy a tener mejor posición de los aditamentos o lo que estemos usando, la técnica que se esté utilizando. Luego viene un liviano. El liviano se utiliza generalmente en prótesis fija porque nos da exactitud y sobre todo porque debido a su relleno nos da tixotropía. O sea, ¿qué es tixotropía? Que no se escurre y no se le va a ir a la garganta al paciente. Pero también hay una densidad o viscosidad muchísimo más líquida o fluida, que es lo que se llama un super light o extra light o super liviano. Esta se usa generalmente es para prótesis en técnica de doble impresión.
De esta manera nosotros tenemos la cubeta, colocamos el superliviano y en esa técnica es adecuada porque no se nos va a ir hacia atrás. Cuando es en una sola impresión, cuando la estamos colocando, se va hacia atrás y el paciente se empieza a ahogar. Entonces, cada una de las densidades nos sirve a nosotros para una indicación y las mismas casas comerciales lo dicen en sus catálogos. Lo que pasa es que nosotros generalmente no lo leemos. Las siliconas por adición tienen ventajas. Las ventajas, ¿cuáles son? Tienen estabilidad dimensional, podemos hacer varios vaciados, podemos hacer inclusive vaciados hasta 8 y 10 días después, tienen recuperación elástica, tienen reproducción de detalles hasta de 5 micras algunas, pero tienen una desventaja. La primera es que son un poco más costosas que las de condensación. ¿Por qué? Porque tienen platino y tienen paladio, pero nos van a dar exactitud. Y también que no se deben mezclar con guantes de látex. Hoy en día hay guantes de vinilo, de nitrilo, o con la simple mano lo podemos revolver. Por higiene, hoy en día se recomienda hacerlo con guantes de vinilo o nitrilo, pero con látex no se debe hacer porque esto inhibe la polimerización de la silicona. Vemos entonces que la norma ISO para las siliconas de uso odontológico, que es la 4823, dice que eso se hacen unas pruebas y una silicona tiene que ser capaz de reproducir detalles de 20, 50 y 75 micras. Para el material pesado debe copiar mínimo 50 micras, el material liviano 20 micras y el superliviano de 5 a 10 micras. Tenemos que tener en cuenta que un cabello humano tiene 40 micras, o sea, deben ser capaces de copiar un cabello humano dividido en 4. Y el espesor de película que un cemento debe, en consecuencia, tener es de mínimo 20 micrómetros. Ya, si el espesor de película del cemento es más, vamos a tener problemas, porque ¿para qué tomamos una silicona, una impresión tan exacta, si nuestro cemento va a tener una capa o un espesor de capa demasiado grueso? Todos los materiales se relacionan entre sí. Vamos a ver otro estudio que hicimos con los muchachos de posgrado, usando las diferentes siliconas del mercado. Necesitábamos un tornillo y fue muy bueno utilizar un tornillo pasante o de fijación de una Batman, pero este era un tornillo de un macro modelo, no era de un implante para uso en boca. Este era un implante, un Batman o tornillo transepitelial que tenía más o menos unos 10 centímetros de grande. ¿Cuál era la idea de nosotros? Tomarle una impresión a las aspas o a las ruedas del tornillo. De esta manera, con esas aspas, íbamos a obtener una impresión y luego íbamos a hacer un vaciado. ¿Para qué? La idea era medir en el troquel de acero la distancia entre cada una de las aspas y luego medirla en el resultado final, que era el troquel de yeso. De esa manera íbamos a ver la variación que existía entre pico y pico de cada aspa, después de hacer vaciados, de dejar la impresión, de pasar 4 horas, etcétera, para ver cuáles eran las que mayores variaciones tenían y que nos iban a implicar que nuestras prótesis no bajen, y sobre todo cuando son casos de lado a lado, o sea, una arcada completa, van a tener que hacer soldaduras, etcétera. Entonces le tomábamos una impresión, como vemos acá, al tornillo, obteníamos una impresión lo más exacta posible. Vamos a ver que con algunas se nos presentaron algunos problemas, y aquí, por ejemplo, vemos que esta quedó exacta, quedó muy bien, está bien la impresión, nítida, sin burbujas, y no hay desprendimientos de la silicona liviana de la silicona masilla o putty. Aquí vemos una silicona muy económica del mercado, que no tiene nanotecnología, que no tiene una buena reproducción de detalle y sobre todo que tiene muchos problemas porque no tiene paladio. Vamos a ver entonces qué pasó con esa. Otra también que vemos acá del mercado, vamos a ver el mismo problema, solamente que aquí, si ustedes se acercan, hubo un desprendimiento de
del material liviano de la masilla. Aquí lo vemos más de cerca. Entonces, eso es un problema. Cuando a nosotros nos pasa eso, lo que tendemos a hacer es tomar inmediatamente un rebase. Pero, como dicen algunas casas comerciales, el mejor rebase es volver a tomar la impresión, porque esto no debe suceder y va a crearnos una interferencia y va a cambiar y para un estudio no nos servía. Vean ustedes lo que sucedió. Ahora, veamos otra silicona, buena reproducción de detalle, no hay burbujas, no hay desprendimientos. Y aquí vemos una gama de siliconas que utilizamos de diferentes marcas. Hicimos todo, eran como unas 16 tipos de silicona que utilizamos con diferentes densidades o viscosidades y diferentes masillas de cada casa comercial. Obtuvimos esto y hacíamos los vaciados. Aquí vemos algunas de las que usamos, obteníamos un vaciado. Miren ustedes una silicona que no tiene platino, ¿cómo se ve? Si ustedes observan, esto no nos va a servir para nuestro estudio porque ¿cómo vamos a medir los bordes de las aspas o la punta? Que eso, las mediciones se hacían con láser para saber exactamente el punto más alto y la diferencia entre uno y otro. ¿Cómo hacíamos nosotros si está lleno de poros? Es un problema. Entonces, a veces ahorrar no es ahorrar, es emproblemarnos nosotros. Por eso debemos tener siliconas que nos ayuden a nosotros a no tener estos problemas o a nuestro técnico. Aquí vemos las burbujas, vean ustedes. Y la idea nuestra, como ven en el esquema, era medir la distancia de pico a pico y también trazar una media de pico a pico y medir la profundidad. De esa manera íbamos a medir los cambios en sentido vertical y horizontal que pueden haber en una impresión, en un modelo o en un muñón o en una preparación dental para saber por qué se presentan las distorsiones o el hecho de que no adapten las prótesis. Esto era lo que nosotros íbamos a medir. ¿Cuál fue el resultado? Simplemente se encontraron variaciones en los picos en sentido horizontal y vertical, con rangos entre 0.8 y 1.6 micras por pico. O sea, si nosotros tenemos una arcada completa, va a ir unida la estructura metálica o la estructura de circonio, llamémoslo en el material que sea, y tenemos una sumatoria de 1.6 micras por cada uno, estamos viendo que la sumatoria de unos 6 o 7 pilares podría llegar a ser de más de 10 micras, y eso haría que no baje la estructura. Entonces tendríamos que empezar a fresar los dientes o a bajarle a la estructura o a cortarla para soldadura. Eso es un problema. ¿Cómo se pudo obviar? Con un material de impresión exacto, con un material que no libere, con un material que no se contraiga por la liberación de estos subproductos. Los patrones de yeso, una vez fraguados, llegaron a tener variaciones hasta de 8.6 micras. Entonces, miren, no solamente fue la variación de los picos en la impresión, sino que también hubo variaciones hasta de 8.6 micras en sentido vertical y horizontal en la medición de los picos. Si ustedes suman la variación de la silicona más la variación del yeso, estamos hablando de variaciones en 7 pilares que pueden exceder las 100 micras. Y si hablamos de que un cemento no puede tener de desadaptación o mínimo debe tener como espesor de capa 20 micras y hay una desadaptación de 100, pues ya estamos generando que haya a futuro una caries, una recidiva, etcétera, o que haya problemas de sensibilidad. O que simplemente no sirva la prótesis. Pero miren, más importante aún, les pido que lean la tercera conclusión de nuestro estudio. Las siliconas con mayor cantidad de estabilizadores, saponificadores y mayor cantidad de relleno y menor liberación de hidrógeno debido a la adecuada adición de platino mostraron los menores rangos de variación en los picos, 0.002 a 0.07 micras. Es nada prácticamente. Entonces, eso nos garantiza que una buena silicona nos sirve para una buena rehabilitación. Los usos clínicos de las siliconas de adición en impresiones de prótesis removible, prótesis fija, prótesis total, registros interoclusales, plantillas para operatoria, estética, provisionales, mock-ups, impresiones definitivas sobre implantes, etcétera. O sea, hoy en día las siliconas
son muy importantes y es más, son casi más usadas en un consultorio que las mismas resinas, que son los materiales con los que obturamos, porque es que las siliconas hoy en día se usan para todas las áreas. Hoy en día hay siliconas estériles para cirugía, para cáncer, para prótesis maxilofacial, etc. Veamos también algo del hecho de que una silicona sea hidrofílica. ¿Qué quiere decir eso? En este estudio lo que tratábamos de hacer era colocar la silicona de manera que fuera capaz de copiarnos las hendiduras que tiene esta cánula de automezcla, a la cual le quitamos la punta, le pusimos acrílico y la pusimos dentro de una probeta con agua destilada. Una de las indicaciones que nos hicieron para el estudio después, les digo, era no haberlo hecho en agua destilada, sino en un producto como el Salivar, que es una saliva artificial, porque se parecía más a boca. Sin embargo, el estudio se hizo sobre agua destilada. Entonces, la idea de nosotros era que por reología, o sea, por escurrimiento de su propio peso, la silicona empezara a caer sobre la cánula y la fuera cubriendo. Una silicona que es hidrofílica y no hidrofóbica, aclaro, debería copiarme bien eso, porque ella se escurre, pero en presencia de agua no se afecta. Pero cuando una silicona no tiene esta característica, entonces, ¿qué va a suceder? Me van a quedar un montón de burbujas, de imperfecciones, etcétera. Vamos a ver. Entonces, nosotros lo retiramos, ya lo vemos más de cerca y vemos que quedó perfecto. Quiere decir que esta silicona es hidrofílica. Ahora, ya vimos esta parte de las recomendaciones que en prótesis fija también las densidades se pueden variar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a tomar entre 1 y 3 unidades, puedo usar un super light. 3 a 5 unidades, puedo usar un liviano. Y 5 o más unidades, puedo usar un regular. No quiere decir que el regular solo lo puedo usar en prótesis total y en implantes o en prótesis removible. También yo lo puedo utilizar en prótesis fija de acuerdo al número de pilares que voy a tomar. La prótesis removible, pues se puede usar la silicona de condensación o la silicona de adición regular, y en prótesis total se recomienda la silicona de adición regular. Entonces vemos que cada día se usa menos la silicona de condensación. Cada vez nos vamos más a lo más exacto, y nuestros materiales, cementos, tanto materiales restaurativos, cada vez son más exactos, entonces nuestras siliconas no se pueden quedar atrás. Yo creo que una de las razones para que salga de nuevo esta silicona President es eso. Era un material sumamente exacto y el relanzamiento hace que vuelva a salir un producto que lleva tantos años en el mercado. Como les decía, la mejor impresión cuando hay algún defecto es volverla a tomar, no un rebase. Las mismas casas comerciales dicen que esto no se debe hacer. Vemos que para la toma de impresión también nosotros utilizamos diferentes instrumentos, diferentes técnicas. Puede ser con hilo, no me voy a detener a esto. Puede ser esta que se llama CompreCap, que se utiliza en algunos países para producir una retracción o separación en el surco. También está el foam core, que es un tipo de material que absorbe, es hidrofílico, entonces se expande y retrae. Miren ustedes, una vez tiene humedad, miren lo que sucede, entonces de esa forma es que nos expande y nos retrae el surco gingival. También tenemos el electrobisturí, aquí vemos uno de Coltene Wallen, que es inclusive el que yo uso. Vemos las diferentes puntas, muchas veces se hace necesario hacer esto por un crecimiento de la encía, hay escuelas que no están de acuerdo, otras que sí, hay periodoncistas que no, periodoncistas que sí, pero sin embargo es una de las técnicas y no voy a entrar a debatir esto que se usan. Lo importante es que nuestro producto tenga un ángulo de contacto bajo. Cuando un ángulo de contacto es muy alto, quiere decir como la burbuja de agua sobre el teflón, que la repele. Entonces, si el material no es hidrofílico, no va a adherirse bien y no va a desplazar el agua, sino que va a ser un material hidrofóbico y lo que va a hacer es que nos queden burbujas o imperfectos. Vemos cómo aquí es donde se colocan los hemostáticos, que son líquidos que podrían afectar la impresión, por eso debe ser hidrofílica la silicona.
No podemos decir que hay una silicona 100% hidrofílica, porque si fuera 100% hidrofílica sería como un poliéter, no lo podríamos casi que ni retirar, pero sí tienen mayor capacidad de aceptación de los fluidos o de los líquidos, entonces por eso algunas se llaman hiperhidrofílicas, porque tienen mayor capacidad de aceptación que las otras. Ahorita vemos algunos hemostáticos también del mercado que se utilizan, que son líquidos que pueden algunos afectar estos materiales y van a crearnos este ángulo de contacto muy alto que no va a dejar llegar la silicona a ciertos sitios que necesitamos. Lo ideal es que esto suceda, que la silicona se tenga donde yo la coloco, no se escurra y además que sea hiperhidrofílica, que acepte los fluidos normales de la boca, porque no podemos decir que está 100% seco. La casa Coltene sacó unas cánulas de automezcla para su pistola y para sus cartuchos, bastante buena, que es una nueva punta que me gusta porque sirve para todo tipo de cánula y para todo tipo de pistola o de sistema. Reemplazando las del mercado, esta nos sirve para cualquier sistema. Vamos a ver un último estudio que hicimos con estudiantes, también fue sobre la capacidad o la hidrofilicidad que tiene un producto de estos. O sea, en presencia de líquido, ¿cómo se comporta? Y vamos a ver diferentes tipos de siliconas usados en el mercado. Para esto utilizamos todas las que vienen en cartucho, que son de densidades bajas, como son la regular, la liviana y la superliviana. Sobre una loseta de estas, hecha con una piedra de Brasil, colocamos agua. Ahí ustedes ven que está un poquito de agua y luego las siliconas de diferentes tipos las íbamos a ubicar sobre nuestra loseta en esta forma. Una vez hacíamos esto y está húmedo por debajo, ¿cuál era la idea? Ver si la silicona es capaz de desplazar el agua y copiar lo lisa de la loseta, o si al haber agua flota sobre ella, lo que nos va a generar una burbuja. Entonces, miren ustedes, estas las hicimos con President y con otras siliconas del mercado. Estas son las 3 densidades de President, estas son otras siliconas del mercado sobre agua, etcétera. Vean ustedes que al nosotros girar una vez polimeriza la silicona, empezamos a observar que quedó completamente liso. Miremos, no quedaron burbujas, está perfecto. Quiere decir que ella es hidrofílica e hidrofóbica. ¿Por qué? Hidrofóbica porque desplaza el agua, e hidrofílica porque es capaz de penetrarla, la humedad, y copiar lo que hay debajo sin que queden burbujas. Esto me lo van a entender más cuando les muestre. Estas también están muy bien. Estas líneas que ven entre una y otra posición es por la forma en que uno va despichando o hundiendo la pistola. Entonces van quedando estas posiciones, pero vemos que queda completamente liso el material. Pero veamos esta es una silicona que ni es hidrofílica ni es hidrofóbica. Para mí es una silicona flotante. ¿Por qué la llamo flotante? Porque observen, apenas nosotros la volteamos, ella no penetra donde hay humedad. O sea, ni desplaza el agua, ni es capaz de adherirse a ella, o sea, de absorberla, por decirlo así, de desplazarla y copiar. Entonces, miren ustedes cómo sería tomar una impresión con esto. Esta es una silicona sumamente económica, no importa cuál. La idea en esta charla no es decir qué es mejor que otro, sino que ustedes tomen conciencia de que los productos que usamos, el precio también es importante. Cuando un producto vale más es por algo, es por su tecnología, y que no nos pase esto. Esto va a hacer que nuestros márgenes de las preparaciones estén redondeados, que no estén acordes con lo que nosotros hicimos con nuestras fresas, con nuestra pieza de mano y con nuestra habilidad. Entonces el técnico simplemente tiene que inventarse la línea terminal porque no la copia o la deja en filo de cuchillo y después decimos que quedó corto o que no sirve. ¿Quién pierde? Los dos. Ustedes perdieron una cita, él perdió materiales y ustedes tienen que volver a tomar la impresión.
Lo ideal es esto, que una impresión quede así, exacta, que sea capaz de copiar toda la línea terminal sin que nos queden burbujas. Aquí vemos, por ejemplo, un caso clínico de un estudiante de la universidad. Teníamos un implante y 2 dientes. Entonces, la tomamos con una silicona sin platino, una silicona muy económica. Una vez terminamos, retiramos y vean ustedes la silicona. En algunas partes se desgarró, en otras partes salieron burbujas internas, intrínsecas. Y si ustedes ven, por ejemplo, la impresión del canino, del que vendría siendo el 13, el más inferior, ese canino está totalmente redondeado, es una silicona que no es hidrofílica. Entonces, ¿eso qué hace? Que el técnico solo pueda sellar en vestibular, que se nota la línea terminal, y el resto se lo invente o lo deje en filo de cuchillo. Veamos aquí otros problemas que se presentan. Esto se presenta también a mano derecha, en una flecha que nos muestra un desgarramiento del liviano, o sea, no hay una buena adhesión entre las diferentes densidades. En la parte central vemos otro desgarre en la línea terminal y en la parte izquierda superior vamos a ver burbujas. Otro caso clínico es este, también de un alumno con otro sistema. La idea acá no era dejar esto como definitivo, sino hacer unas pruebas. Los pacientes nos permitieron, entonces tomamos una con cubeta con triple uso, que son estas que sirven para superior e inferior y registro. Colocamos el liviano, colocamos la masilla y vean ustedes, una silicona económica se rasgó y la exactitud es muy baja. Vean ustedes. Ahora miramos, en cambio, con un buen material, nosotros podemos hacer carillas, hacer fondos, hacer encerados. Este es un caso, por ejemplo, en el que utilizamos varios productos. El primero era este diente. La señora se hizo un blanqueamiento y llega y nos dice que qué va a hacer con esa resina. Cuando un diente está así, es muy difícil volver a darle el color, y más con resina, del color que tiene un blanqueamiento. Muchas veces nos toca hacer carillas de disilicato, feldespáticas, las que ustedes utilicen para lograr arreglar este problema, e inclusive nos toca hacer 2 o las 4 anteriores debido a este problema. Yo pienso que muchas veces este tipo de pacientes son como contraindicados para estos tratamientos de blanqueamiento. Sin embargo, a ella ya se lo habían hecho y no había nada que hacer. Esperamos un tiempo que se devolviera un poco el blanqueamiento, le explicamos que como ella no tenía dinero, le recomendábamos entonces una carilla de resina que lo más seguro es que no iba a quedar igual, que íbamos a tratar de hacerla lo más parecido posible. Si ustedes ven ese diente, que en el caso de la paciente era el 21, nosotros le tuvimos que hacer, tiene endodoncia, le hicimos un poquito de encerado para generar una matriz de silicona. Me devuelvo, es que el diente era más corto que el 11, entonces nosotros generamos una matriz, hicimos un encerado, lo dejamos un poco más largo, ya luego al pulir lo dejamos del tamaño que debe ser, generamos esta matriz y la guardamos. Puede ser con la masilla de la silicona de adición. Me parece mejor hacer este tipo de maquetas o de fondos con silicona de adición porque es una grasa más grasa que cuando es una silicona de condensación. Las de condensación tiene varios problemas. El primero, tiene su producto, y el segundo tiene otro problema, y es que se delamina mucho la parte de la masilla. Entonces a veces pedacitos pueden quedar incluidos dentro de la resina, mientras que las siliconas de adición, al ser grasas, van a estar muchísimo mejor y no se nos van a adherir. Luego vamos a tumbar la resina por completo, le hacemos un bisel, en este caso hicimos un bisel cóncavo, pero tenía endodoncia y le recomendamos para futuro, porque a futuro a lo mejor va a necesitar una corona, le dijimos que era lo mejor poner un poste. Entonces se desobtura, se mide el poste, una vez se elimina toda la gutapercha, se lava, se graba, se lava, se seca, se coloca este poste, se cementa con solo CEM, es un cemento de Coltene, autograbador. Nosotros luego ponemos un poste
de Coltene también, Wallen, y ustedes ven cómo quedó cementado nuestro poste. Eso nos va a ayudar a retener y en un futuro a lo mejor hacer una preparación, un muñón y hacerle una corona de disilicato, de feldespato o algo más estético. Ahí es donde se había grabado, se vuelve a grabar. Ahí tuvimos que volver a grabar, habíamos grabado inicialmente porque el solóseno es autograbador, no era necesario en el conducto, pero en la parte de afuera fue que el estudiante, cuando estábamos haciendo la restauración, tocó mucho el diente para lo de las fotos y todo, entonces preferimos otra vez volver a grabar. Lavamos, aislamos con teflón, colocamos adhesivo. En este caso utilizamos One Coat Bond SL, llevamos una matriz con una resina, en este caso utilizamos un transparente también de Coltene, lo llevamos, lo colocamos en esta forma, polimerizamos y tenemos un fondo. A este fondo le vamos a colocar encima una dentina. Esta dentina que utilizamos es... Aquí vemos cómo quedó el fondo y la dentina es de Everglow, la nueva resina de Coltene. Utilizamos una dentina, en este caso bleach. Le hicimos luego unos mamelones y lo cubrimos con un translúcido blanco. Una vez terminamos, ustedes ven, si ustedes tapan la encía, porque al pulir y brillar, nosotros utilizamos el sistema Shape Guard. Ustedes ven por eso el brillo del diente. Es una resina que brilla bastante y conserva su brillo. Y utilizamos este sistema de discos con aspas que tiene Coltene nuevo, que es el Shape Guard, pero el estudiante alcanzó a raspar un poco la encía. Sin embargo, si ustedes tapan esa parte roja, van a ver que la restauración quedó bastante parecida al diente contiguo y se ve bastante bien. Aquí vemos la diferencia cuando llegó, luego esperamos unos días, se devuelve el blanqueamiento un poco y hacemos nuestra restauración. Otro caso clínico es esta señora a la cual le íbamos a hacer unos lentes o carillas sin preparación porque no quería. Ella ya tenía unas de resina, las cuales fueron retiradas, por eso ustedes van a ver el esmalte totalmente raspado por la fresa. Se le retiraron la resina residual, luego se le puso hilo retractor, se toma una impresión en un solo paso y se obtienen unas carillas en disilicato, un color bleach. Se cementan con un cemento de foto curado, grabamos, lavamos, secamos. Las carillas también se tratan, no es el caso en este momento indicar eso, pero vean ustedes el resultado. Ya por tiempo creo que tenemos que parar, sin embargo quiero que vean el resultado y cómo nosotros con una buena impresión logramos que nuestras carillas o nuestras restauraciones queden exactas, etcétera, etcétera. Creo que para mí fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Ahora, si ustedes quieren, empezamos la parte de las preguntas. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Sí, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hernán Izaza, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COE Internacional, quienes patrocinaron esta conferencia. Y les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión a la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y se verá reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos acompañan por vía Facebook, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia del día de hoy con el número 689. En este momento continuaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Cedo los micrófonos a Julieta Parrado. Muy buenos días, Julieta, ¿nos escuchas? Hola, muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, Julieta, te escuchamos bien, adelante. Bueno, muchas gracias, Sharon.
Quería saludar primero al doctor y felicitarlo por la excelente conferencia que nos brindó. Un trabajo de investigación realmente impresionante que seguro va a ayudar a todos los odontólogos a poder elegir mejor sus materiales y a poder obtener mejores resultados. Quería agradecer también a la facultad que apoyó en esta conexión, a la gente de Ultradental, nuestro distribuidor en Colombia, y a la gente de COA en México, que fue el encargado de organizar esta conferencia. A todo el equipo, a Gabriela, a Juan Pablo Camarena, a todos un gran saludo para allá, y a todo el resto del equipo de Colten en Latinoamérica que nos siguen con el apoyo desde sus países. Vamos a empezar con las preguntas. Sé que el doctor no tiene mucho tiempo porque tiene otros compromisos, pero vamos a hacer algunas preguntitas para que queden algunas dudas salvadas. Hay muchos saludos desde muchos lugares diferentes del mundo, desde mismo de Bogotá, desde el sur de Argentina, desde México. Han llegado saludos también desde Tokio, así que tenemos un alcance impresionante. La primera pregunta, empezamos. Dice, buenos días a todos. Están interesados en obtener el trabajo de investigación del doctor y quería saber si se podían conseguir de algún lado. Es el doctor Miller Rivera Moreno, pregunta. Sí, claro, nosotros, si quieres, cuando me manden a mí las preguntas, yo le respondo y le mando para que entre a la biblioteca virtual de la universidad, porque realmente no sé el número de los estudios, pero él entra a la biblioteca virtual de la Universidad Nacional de Colombia y simplemente entra y puede ver el estudio. Entonces yo se lo envío con mucho gusto, que me lo pongan ahí. Cuando yo responda virtualmente, le puede llegar a él con gusto los estudios. Sí, seguramente se le hará llegar por medio de la gente de COA, o si no, se lo enviamos desde Coltene, las preguntas que no se terminaron de hacer, o todas las preguntas se le van a enviar en formato digital para que usted las pueda responder. Y ahí tendrá todos los contactos. Seguimos. Dice la doctora Karina San Martín. Dice, hola, muchas gracias por toda la información. Quiero saber cómo elegir un adecuado yeso que sea compatible con la definición de detalles de la silicona por adición, adecuada para obtener un trabajo de buena calidad sin distorsiones en el modelo. ¿Cómo saber elegir qué? Un yeso, un yeso adecuado, bueno, que sea compatible con la silicona. Normalmente los yesos hay 3 tipos de midrato o 4. El yeso París, que se usa para toma de registros, el yeso tipo 2 para montajes, el yeso tipo 3 está indicado para hidrocoloides reversibles e irreversibles, o sea, una impresión de alginato tiene una fidelidad de copia que es coordinada con la fidelidad de copia o la capacidad de copia que tiene un yeso tipo 3. Ahora, los yesos tipo 4 o tipo 5 tienen una capacidad de copia igual o mayor a las de las siliconas, o sea, son capaces de copiar todos los detalles que la silicona nos proporciona. Yo he visto en algunos países que hacen sobre silicona vaciados en yeso tipo 3 y no se debe hacer en yeso tipo 3 nunca, porque el tipo 3 es un hemidrato que tiene un tipo de partícula que no va a copiar detalles extra finos, lo que sí tienen el yeso tipo 4 o tipo 5, que son los indicados para vaciar cualquier tipo de elastómero. ¿Listo? Perfecto, muy claro. Seguimos con otra pregunta. A ver, de Miller Rivera Moreno. Dice, a la hora de comprar una silicona de adición, ¿cuál es la concentración del componente que tiene la silicona que ayuda a no liberar su producto? A la hora de comprar, así a la hora de comprarlo, estar tranquilo, seguro, y al utilizarlo me puede dar el resultado que se desea, una impresión ideal,
clara, con copias de detalles exactos. Bueno, esa pregunta te la respondo así, porque cada casa comercial va a tener un porcentaje diferente de platino o paladio para evitar esta liberación de hidrógeno. Todas las siliconas de adición van a liberar hidrógeno. ¿Dependen de qué? De la cantidad de silicona hidrogenada que se le coloque. Y segundo, van a liberar de acuerdo a la cantidad de platino o paladio. Pero cada casa comercial es la que decide cuánto le coloca. Ellos hacen pruebas, miran, etcétera. Pero eso también va pegado del costo. Entonces, cuando tú compres una silicona sumamente económica, tú puedes estar segura de que en el catálogo no va a decir cuánto viene de porcentaje de platino paladio. Simplemente dice, tiene platino o paladio y ya. ¿Por qué? Porque sería comparable para que tú digas, ah, no, entonces compro la que sí tiene. Ninguno pone la concentración. Yo te digo es una cosa, tú guíate por la casa comercial, primero que todo, que sea una casa seria, una casa con trayectoria, y por el precio. Las cosas baratas por algo son económicas. ¿Y en qué es lo que ellos se basan para bajar sus precios? Se basan realmente en la cantidad de platino o paladio, que es lo que sube el precio. Entonces, una silicona que es marca, como decimos en Colombia, gato, que no la conoce a nadie, o que me están diciendo que por la compra de un kit me dan 3 de queridos, eso no es normal, las promociones nunca son así. Cuando hay una promoción excesiva es por algo, o sea, no es un producto de calidad o es un producto que ha presentado muchos problemas y quieren salir de él, que esa es otra cosa que pasa. Pero decirte cuánto es la cantidad en cada uno, eso depende de cada casa comercial. Pero ellos calculan según el tamaño o la cantidad de silicona, ellos ya tienen estipulado cuántos mililitros de ácido cloroplatínico se le ponen para que esto sea capaz de evitar la liberación de ese hidrógeno. ¿Listo? Sí, perfecto, muchísimas gracias. Seguimos. Acá hay una pregunta, no me aparece el nombre, pero pide si se puede explicar el ángulo de contacto y su importancia. Bueno, el ángulo de contacto es la capacidad que tiene un producto líquido sobre una grasa de formar una especie de ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo coloco una gota de agua sobre teflón, el teflón repele la gota. Entonces voy a hacerlo sobre mi mano, la gota queda en esta forma. Al quedar en esta forma, pues el ángulo de contacto, al poner yo una paralela así sobre esta, vamos a ver como si quedara un ángulo muy amplio. Quiere decir, ¿qué es lo importante? Que mientras más grande sea el ángulo de contacto de un líquido sobre un producto, va a ser más hidrófobo. Y mientras menor sea el ángulo de contacto, o sea, si yo coloco agua sobre una loseta, ella queda plana. El ángulo de contacto es casi 0 o puede ser 10 o 15. Al ser casi 0, quiere decir que es mucho más hidrofílico, o sea que va a ser capaz de copiar mejor. El ángulo de contacto es una de las cosas más importantes y uno de los indicativos más importantes para comprobar si es hidrofílico o si es hidrofóbico. Entonces, de esa manera tú sabes, y hay siliconas hiperhidrofílicas, hay hidrofílicas y hay hidrofóbicas. ¿Cómo lo sé yo? Viene dando la impresión. Si copia exactamente todos los surcos, a pesar de que haya humedad, etcétera, yo puedo decir que es hidrofílica. Si es muy redondeado toda la línea terminal, si se te redondea donde estaba el hilo, donde hay un astringente o algún hemostático, pues realmente quiere decir que no es hidrofílico, sino que es hidrofóbico y que el ángulo de contacto de ese producto sobre esa silicona es muy grande. Entonces, a mayor ángulo de contacto, más hidrofóbico, y a menor ángulo de contacto, más hidrofílico. ¿Listo? Perfecto, seguimos. El doctor Jaime Gerardo Zamarripa
Dice, hola, muy buen día, gracias por la conferencia. Mi pregunta es si se pueden combinar las siliconas por adición con las diferentes casas con una silicona hidrofílica. Muchas gracias. Mira, realmente todas las siliconas tienen la misma composición. Es un polivinilsiloxano, pero yo te recomendaría, si tú compras una buena silicona, que uses la masilla con el liviano de esa silicona. ¿Qué se gana uno con unir una silicona, una masilla que no tiene platino con un liviano que sí tiene platino? Entonces realmente es mejor usar la misma concentración. Sin embargo, si uno las une no pasa nada, se van a adherir si son siliconas buenas. De hecho, existen muchas maquilas. ¿Qué es una maquila? Es una fábrica que le hace productos a otras. Un ejemplo, hay maquilas de resina, entonces una casa comercial manda a hacer su resina en esa maquila y le dice, yo quiero una resina así, 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 así. Otra casa comercial manda a hacer en esa maquila otra resina. Y así, cada uno de acuerdo al precio que desee sacar al mercado su producto, va a indicar qué le ponen y qué no le ponen. ¿Qué te sirve para saber esto? El precio. Mientras más barato, menos tiene. Lo mismo pasa con las resinas. Tú compras una resina que tiene nanotecnología, partícula prepolimerizada, un vidrio de relleno excelente, un color excelente, un pulido y brillo excelente. No va a costar lo mismo que una resina rellena de dióxido de silicio, que es vidrio molido y no, por ejemplo, estroncio, sino un vidrio cualquiera. Encima de eso, que tiene macro y micropartícula, pero no tiene nanopartícula y no tiene partícula prepolimerizada. Esa resina va a ser mucho más económica, pero entonces estás comprando un producto que se va a contraer, que no va a pulir, que no va a brillar, que tal vez el color no va a ser el adecuado, pero es barato. Ahí también se ve lo mismo en los productos de resina. Uno debe saber escoger de acuerdo al precio. ¿Ok? Perfecto, vamos a hacer 2 preguntas más. Un saludo cordial y gracias por la conferencia. ¿Qué ventaja se tiene con tener varias durezas finales en las masillas, como Putty, Putty Soft y Putty Super Soft? Un abrazo desde Costa Rica. Bueno, lo que explicaba yo, las diferentes densidades o diferentes viscosidades nos ayudan dependiendo de la técnica que utilicemos. Entonces, si yo necesito tomar un solo diente, yo puedo usar un light o un super light, pero si yo necesito tomar varios dientes, yo necesito ver que este fluya, que no se me vaya a ahogar el paciente, entonces necesito aumentarle la viscosidad, de esa forma le estoy aumentando la tisotropía y que el material se quede en ese sitio. Si yo necesito es para removible o total, que haya una compresión de tejidos blandos, entonces lo que necesito es una masilla o un liviano, o un regular, que son con más relleno y me van a comprimir más porque son más densos. Yo, dependiendo de lo que voy a usar, escojo la densidad. Por ejemplo, si es para implantes, yo en implantes no necesito que me copie las roscas, porque las roscas a mí no me sirven para nada. A mí lo que me importa es que me copien la posición. ¿Cuáles son las siliconas que mejor copian? Las regular con la masilla. ¿Por qué? Porque me van a ser estables, tienen mayor relleno, etc. Y cuando es un solo diente o 2 dientes, pues puedo usar un light. Cuando son muchos dientes, como tengo que ponerle a varios, en una técnica de doble impresión puedo utilizar un super light. O sea, las ventajas que me da es la facilidad de acceso y de toma de la impresión, que no me vaya la densidad a crear como una especie de tropiezo o que se me convierta en una piedra, como decimos acá, en el camino, y o se me endurezca muy rápido, polimerice muy rápido, o no me permita posicionar la cubeta de acuerdo a su densidad. Esos son las diferencias que da cada una de las densidades. Perfecto, muchas gracias. Vamos a leer la última pregunta, si lo liberamos, doctor. La doctora Joan Oliver Rojas Arias dice, hola, muchas gracias por su valiosa conferencia. Mi pregunta, ¿con qué tiempo se debe extraer las siliconas de la refrigeración antes de manipularlas? Muchas gracias. Mira,
Nosotros en Bogotá, exactamente, no ponemos las siliconas en el refrigerador porque pues Bogotá es muy frío. Pero cuando uno está a nivel del mar, muchos odontólogos usan ponerla en el refrigerador. ¿Para qué se pone en el refrigerador? Para darle más tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando una silicona está caliente o se sobreprepara, uno le hace así, la va calentando, ese calor acelera la reacción de polimerización. Y si yo vivo a nivel del mar y masajeo demasiado la silicona, ¿qué estoy haciendo, por ejemplo, en la masilla? Acelerando el tiempo de polimerización. Cuando lo llevo a boca, pues ya no me va a servir porque generalmente ya comenzó la polimerización y me crea como una especie de tranca que no deja que posicione bien la cubeta. Por eso muchos odontólogos en tierra caliente usan mantenerlo refrigerado. Realmente no es para alargar como en las resinas o prolongar el tiempo de vencimiento del producto, más es para retardar la polimerización y que nos dé más tiempo. Si tú en Bogotá pones la silicona en una nevera, te puedes quedar 10 minutos tomando la impresión mientras la silicona polimeriza. Pero si yo lo hago en Cartagena de Indias, que hace un calor de 35, 40 grados, pues yo sí debo colocarlo en un refrigerador, porque si no, apenas la coloque ya está polimerizada. Son lo mismo que pasa con los alginatos, realmente, que mientras el agua es más fría, se va a demorar más en gelificar, y si el agua es más tibia, se va a demorar menos. Es lo mismo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ya tenemos muchas más preguntas, muchos más saludos, pero lo vamos a dejar libre, así sigue con sus tareas. Quería volver a agradecer por su tiempo, por su calidez, por todos los conocimientos que nos ha brindado. La verdad que ha sido un gusto poder escucharlo. El trabajo ha sido excelente. Están muchos de los odontólogos deseosos de poder conseguir su investigación. Así que vamos a hacerles llegar todos los saludos y las preguntas. Y bueno, espero que se haya sentido cómodo en esta experiencia. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Saludos para todos la gente de Colombia, para todas las universidades de allá. Y bueno, no sé si Sharon estás disponible para hacer el saludo final y el cierre. Gracias, Julieta, claro. Muchísimas gracias, doctor Hernán Izaza, por esta interesante conferencia. Le mandamos un fuerte abrazo hasta Colombia. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COE Internacional, quienes patrocinaron esta conferencia, pero sobre todo a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan en todo el país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Sharon Consuelos. Que tengan muy bonito día. Hasta pronto.